Catacumba, Dios te bendiga. Me quedé ahí. Dios les bendiga, hermano. Qué bueno estar de nuevo en la casa, lo que denominamos la casa del Señor, porque su presencia está con nosotros en todo momento. Amén. Así que el Señor es bueno y nos permite llegar una vez más a este lugar para juntos en comunión como hermanos poder adorarlo y glorificar su nombre. Amén. Rapidito, amados, vamos a compartir, ¿verdad? Siempre hago el hincapié porque esto es algo que hacemos semanalmente y de pronto se convierte en una costumbre, pero hay anuncios importantes que resaltamos, ¿verdad? Para que usted pueda tomar en consideración y los pueda añadir en su agenda, para que pueda participar de esas actividades que esta catacumba planifica, ¿verdad? Y a nivel también del ministerio podamos coincidir y participar de cada una de ellas. Particularmente, como saben, esta catacumba, y esto es para beneficio de los que ven este contenido más adelante, se sigue reuniendo los martes para periodos de oración, en la mañana de modo virtual a través de Zoom y en las noches de modo presencial aquí en la catacumba desde las 7:30 de la noche. En las mañanas es a las 7 de la mañana, para los que se levantan tempranito con su taza de café o los que van de camino al trabajo en el tapón. Lo dije bien, ¿verdad? Los miércoles nos reunimos también de modo virtual a través de Zoom para nuestros estudios bíblicos. Miércoles a las 7:30, modo virtual para los accesos de esos encuentros virtuales. Recuerden que si de pronto ustedes los olvida o no está claro de cuál es la información, esa información está colocada en nuestras redes sociales y también a través de la página web de la catacumba. Y el próximo domingo estamos de vuelta aquí a nuestro culto dominical desde las 9:30 y continuamos, ¿verdad? Por ahí para abajo a las 10 de la mañana. Así que trate de hacer los arreglos, trate de coordinar, ¿verdad? Para que pueda participar de esas reuniones. Y cosas que tenemos en agenda por ahí especiales, tenemos nuestro Catacam, que ya es la próxima semana, comenzando el viernes 11 hasta el 12, eso va a ser en el Ponce Hilton, en Ponce, valga la redundancia. Así que ya me parece que el registro cerró o está por cerrar, así que no sé si hay break todavía, los que tengan algún interés, creo que hasta hoy, así que cualquier persona que tenga el interés aún de participar del Catacam, los detalles de costo y demás están también colocados y compartidos a través de los medios digitales, ¿verdad? Que tenemos oficiales de la Catacumba para los que deseen tenerlo. Y cualquier cosita hasta hoy en la tarde pueden comunicarse directamente con Natalie para que entonces ella pueda hacer la gestión de añadir en el listado y demás. Adicional que tenemos ya para la semana de arriba, comenzamos lo que sería la llamada Semana Santa en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Así que esta catacumba va a tener una actividad especial el Viernes Santo. Creo que hasta ahora, vamos a estar confirmando más adelante durante la semana, va a ser entre 5 y 6 de la tarde, así que los detalles se los vamos a compartir y va a ser algo bien particular. Como saben, ese día hay muchas actividades en diferentes lugares y nosotros aprovechamos la oportunidad no por costumbre, sino porque es una semana donde las personas están un poquito más sensibles y lo particular de que sea en la tarde quizás es que ya la gente se ha zumbado todas las películas que han dado en el 2, en el 4, en el 11, en todos los canales y quizás, ¿verdad? Vienen un poquito más blanditos de corazón de alguna manera. Así que aprovechamos esa oportunidad, ¿verdad? Para seguir compartiendo el Evangelio con quienes aún no han conocido al Señor. La actividad va a ser de corte evangelístico, así que la asignación es traer a una persona, mínimo. Así que esperamos, ¿verdad?, tener un grupito considerable aquí en la catacumba para que nos acompañen viernes entre 5 y 6. Los detalles se los vamos a compartir durante esta semana. Eso no lo vamos a pasar por alto, para que lo puedan entonces compartir con otras personas y puedan hacer los arreglos. Así que básicamente esos son los anuncios que tenemos de la semana. Me gustaría resaltar cuántos se levantaron hoy de camino a la catacumba, apreciaron los robles. Los robles nos están dando un espectáculo esta semana y quizás la próxima también. Así de la misma manera que nosotros disfrutamos de la naturaleza, ¿verdad? Y de lo que el Señor nos regala, exhorto a las personas que ven este contenido más adelante
que hagan el esfuerzo y vengan temprano para que gocen también de los talentos que el Señor ha depositado en nuestros músicos. Hoy Rafi por poco rompe las cuerdas de la guitarra. Se tiró ahí. Yo sé que los muchachos de adoración lo apoyan y le dan ese tiempito para que él se cure. Porque si no, Candy lo regaña en la casa porque lo hace a las 2 de la mañana. Así que se cura también aquí en la catacumba. Pero, amado, nuestros hermanos de adoración, ¿verdad? Se toman su tiempo de preparar un espacio devocional para preparar nuestros corazones y que podamos participar de ese tiempo, ¿verdad? De juntos como hermanos poder adorar el nombre del Señor. Así que si usted quiere disfrutar de los talentos de las voces como las de Josué, de Luz, de Nilsa, de Socorro, de los músicos como Gaby, René, Mundo con las congas por la esquina, Ian, claro, todos ellos, llegue temprano, vamos a adorar al Señor juntos. Este es el momento que tenemos como comunidad de fe para encontrarnos y tener ese espacio para adorar al Señor. Así que, amado, que no se me pase por alto. Si alguno entre ustedes está afligido, cansado de cortar la grama en su casa, nuestro amado hermano, el que necesite, vamos a aclarar, sí, porque si no te mando para casa de mami también. No, nuestro amado, sí, nuestro pastor Mundo lleva un tiempo, ¿verdad? Con una inquietud en su corazón de querer bendecir a las personas de alguna manera y en su corazón, sí, que tienen algún tipo de necesidad y en su corazón, ¿verdad? Ha tenido siempre el deseo de servir a las personas, ¿verdad? Que tienen alguna limitación de poderle dar cariño a sus casas, ¿verdad? En el área del mantenimiento de las áreas verdes. Así que si usted conoce de alguna persona que en efecto, ¿verdad? Tenga esa necesidad y quiera, ¿verdad? Bendecirlo de alguna manera, pueden acercarse a nuestro hermano Mundo para que puedan coordinar, ¿verdad? La gestión y poder cumplir con esa misión que sabemos que es el comienzo de un ministerio bien bonito. Así que ponemos también eso en oración. Cada uno de nosotros tenemos proyectos en las manos del Señor, ¿verdad? Y esperamos, no tenemos duda de que el Señor las va a cumplir o las va a canalizar de alguna manera para que se cumplan, siempre y cuando contemos con Él, ¿verdad? En cada uno de esos planes. Sabemos que Él lo va a respaldar. Amén. Así que, amados, vamos a ponernos de pie para orar y para entregar la parte y que nuestra pastora Candy en la mañana de hoy comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Así que oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre, y gracias, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente, Señor, Padre, y te damos gracias por la oportunidad que tú nos has permitido de llegar a este lugar para adorar y glorificar tu nombre, Señor, junto a mis hermanos, Padre. Señor, queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre, Señor, queremos agradarte, Señor, y que en todo lo que hagamos, Señor, podamos honrarte a ti, Jesús. Y te pido que en esta mañana, Señor, la palabra que tú has depositado en Candy, Señor, que es palabra tuya, Señor, Padre, que ha sido inspirada por ti, Señor, cale en nuestros corazones, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros oídos se alejen de cualquier distracción en esta mañana y que podamos enfocarnos, Señor, en escuchar lo que tú quieres traer a esta congregación en esta mañana, Padre. Usa Candy, Señor, que seas tú, Señor, utilizándola como instrumento para que a través de ella, Señor, tú puedas traernos a reflexión y podamos, Señor, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, catacumba. Dios te bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. En esta mañana, ¿verdad? Nuestro hermano Chepi, yo sé que lo dice bromeando, pero no es muy lejos a la realidad. El hermano Rafi le gusta tocar guitarra después de las 12 de la noche. Es en broma, pero en serio. Lo que pasa es que ya tú sabes,
cuando ya yo lo veo pasar, entonces como tiene variedad, pues uno, pues a veces coge la guitarra, a veces usa el ukulele y ya sigue en el desfile. Y no digan cuando le quiere dar cariño y me pone todas las guitarras en el sofá para ponerle su aceitito, sus cositas. Así que, amado, imprimir las canciones, me tiene, entonces después sigue peleando. Yo estoy durmiendo, mira, el printer no me funciona. Y yo, pues apágalo, préndelo. Así que, amados, se enoja. Así que son parte del oficio, ¿verdad? Y por eso a veces los hermanos preguntan por qué a mí me gusta mucho estar en los ensayos y eso, pues ya saben, no me cuesta otro remedio, aleluya. Eso es ese es el paquete que me tocó. Pero nada, bendecimos al Señor. Y en esta mañana, gloria a Jesús, quería verla traer parte de lo que el Señor nos había dado para ministrar, qué sé yo. Nosotros, ustedes saben que regularmente nosotros tenemos en nuestra iglesia periodos de vigilia, periodos de ayuno, y en esos pues nos preparamos y tenemos unos textos base para pues ir desarrollando lo que nosotros en esas vigilias y ayunos en particular pues hacemos. En la vigilia pasada teníamos un texto en particular para discutirlo, pero, amado, qué bueno es cuando la iglesia del Señor está sujeta al Espíritu. Teníamos algo planificado con sus textos, y ese día el Señor nos los cambió todo, y la hermana Yolanda nos trajo una dinámica sobre los últimos momentos de Jesús en el Getsemaní, amados, que fue bien refrescante, bien confrontativo para algunos, me confieso, para mí fue bien, esa dinámica confrontó mi vida, porque estaba pasando por unos momentos, de esos momentos que a veces uno pasa, y ese día, en esa dinámica, en ese ministrar los unos a los otros, Dios me confrontó y como que me puso nuevamente en el carril. Porque, amado, porque seamos pastores, seamos líderes, seamos maestros, eso no quita de que pasamos por momentos que tenemos que ser confrontados y momentos en que tenemos que ser redirigidos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No es lo que yo quiera, sino lo que Él quiere. Pero de todas maneras, ese versículo que íbamos a utilizar se quedó en mi corazón, y de ese material es que yo vengo esta mañana a reflexionar. El versículo que habíamos tomado en consideración para ese momento fue 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el texto y la información básica y lo que queremos llevar a través de este versículo es crecer en la gracia y en el entendimiento. Y cuando nosotros leemos este pasaje, hay cosas que te llaman la atención. Ustedes saben, cuando ustedes leen algo, hay letras, palabras, cosas que como que te llaman la atención. No siempre tú lees el versículo y ese día te llama la atención una cosa, pero a lo mejor, dependiendo de cómo está tu condición, dependiendo de tu necesidad, en otros momentos te puede llamar la atención de otra manera. Pero para mí las palabras claves en este versículo, no sé si ustedes comparten conmigo la misma opinión, está la palabra antes bien. Cuando yo oigo esta palabra o la leo, antes bien, me viene a la memoria que es como una alerta. Antes bien, una indicación, o sea, antes de cualquier cosa te voy, antes de. Es como una indicación para mí, una alerta. Crecer, cuando leo la palabra y trae esto, es un mandamiento, es algo que está en acción, es una instrucción. Crecer es algo que te indica en estos momentos que es
acción, lo veo como una acción, que es un mandato, y hacia lo más importante, ¿hacia qué? ¿Hacia quién va dirigido todo esto y por qué? Pero yo creo que antes, ¿verdad?, de seguir hablando de esto, es bien importante ir al contexto, leer el capítulo completo, porque estamos hablando apenas de los últimos versículos del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y cuando nosotros vamos al capítulo completo, empieza Pedro en el versículo 1 diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esta parábola, este segundo versículo, esta segunda parte que dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros, para los apóstoles. Ok. Vemos y seguimos viendo y seguimos viendo este capítulo. Yo lo releí, lo leí como 2 veces, lo leí en las otras versiones, porque aprendimos que no es pecado consultar las otras versiones bíblicas, sino que nos dan más entendimiento y nos dan otras maneras de pensarlo, ¿verdad? Y así cuando vemos el contexto completo de este capítulo, vemos que en este capítulo Pablo nos habla sobre la venida de Cristo. Él va haciendo un recuento sobre la venida de Cristo, hace un recuento de personas que van a venir, que en los últimos tiempos vendrán personas que son falsos profetas, personas que van a tener otro sentido de la palabra, y inclusive estas personas burlándose con los creyentes a Dios, y el Señor no venía pronto, han pasado el tiempo y no ha venido. ¿Qué pasa? Todas esas cosas aquí Pedro la está diciendo, ¿verdad? Y habla también de la paciencia de Dios. Amados, y cuando Pedro lo dice tan hermoso, dice: mira, no es que Dios se está tardando porque quiere, porque le da la gana. Simplemente Pedro le dice: mira, el Señor se está tardando por la promesa, es por la misericordia, la bondad que Él tiene, porque Él todavía quiere que vengan esas personas que se tardan en arrepentirse, que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse. O sea, la promesa de Dios, esa tardanza que a veces pueden decir: el Señor se está tardando, gloria a Dios porque se está tardando, porque le está dando más oportunidad a aquellas personas que no han conocido, que son de esas personas que son duras de servir, que porque le prediquemos, todavía su corazón no está blandito, no está pendiente y redarguido y arrepentido. Esas personas todavía, por el amor del Señor, es porque está tardando. Y esas cosas, en este contexto de Pedro, nos lo está diciendo. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, cuando tengamos que estudiar una porción, veamos el contexto, por qué lo está trayendo Pedro. Y él dice: lo estoy exhortando, lo estoy animando, para que ustedes sepan lo que está pasando. Y entonces, después que él le narra todo esto, le habla de la segunda venida, le habla de los profetas, le habla de las personas que están diciendo que tarda en el Señor. Entonces, él va y le trae esta porción. Y le trae el contenido como el resumen. Mire, están pasando todas estas cosas, van a pasar todas estas cosas. Y entonces vamos a retomarlo desde el 17 para ir enlazando un versículo con el otro. Y dice: así que vosotros, oh hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sean arrebatados por el error de los inicuos, y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, la alerta, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea,
Pedro en este capítulo, en esta exhortación, él le dice todas las cosas que van a pasar, todas las cosas que él quiere que el pueblo, los creyentes nos guardemos. Y él dice, miren, estad apercibidos. O sea, antes bien, o sea, ya sabiendo todo lo antemano, sabiendo que tenemos, que van a haber personas que van a tratar de empañar la palabra del Señor, que van a ser falsos profetas, que los profetas ya lo habían dicho, que el Señor mismo Jesús había hablado a sus discípulos de todo esto. Guardemos nuestro corazón, estemos preparados para esto. Por eso Él le dice que sabiendo esto de antemano, guardemos que tu corazón, que el mío, no sea manchado, que nosotros no seamos confundidos. Y entonces ahí viene la exhortación. Mientras esto pasa, porque va a pasar, pero mientras esto esté pasando, ¿qué tú y yo vamos a hacer? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué le decía Pedro a los creyentes? Pues antes de todo esto, le decía creced en la gracia y en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y amados, cuando siempre Dios y en las palabras del Señor nos dan herramientas, nos dice tenemos que hacer esto, pero no nos dejan solos, está la palabra. Así como los profetas le habían hablado a un pueblo desde Génesis hasta los últimos tiempos, y después lo que quedaba por decir, Jesús lo retomó y lo volvió a decir y lo volvió a enseñar. Así mismo nos pasa a nosotros mismos. Cada momento el Señor nos está, a través de la palabra, el Señor nos va enseñando. A través de nuestro compartir nosotros vamos aprendiendo. Entonces, si Pedro te dice y nos dice esta mañana que nosotros que te vamos a crecer, tenemos que crecer en la gracia, pues entonces sabemos que Dios nos va a dar recursos. Dios es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro Padre. Él no te va a pedir nada que no podamos hacer. Él no te va a pedir nada de que tú no puedas hacer. Tuvo 3 años con los discípulos, constantemente enseñándole cada una de las palabras. Él le había dicho, va a pasar esto y esto, pero yo estoy aquí. Le dio palabra, le dio herramientas para que ellos pudieran crecer en eso. Y entonces nosotros tenemos que estar centrados en cómo nosotros, qué herramienta vamos a tener. Amados, la primera herramienta que Dios nos ha enseñado como creyentes es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mira, amado. Esta es una de las primeras herramientas. La palabra de Dios. Fueron escritas. Aun cuando Jesús estaba en la sinagoga, no lo tenían así, lo tenían en manuscrito, pero aún así esa palabra, es lo que Dios le había transmitido a los hombres, fue pasando de generación en generación hasta ahora que nosotros lo tenemos bien bonito, recopilado en un libro, y podemos tenerlo, el que quiera leerlo en español lo lee en español, el que la quiera leer en inglés la lee en inglés, el que en cualquier dialecto ya han tenido sus versiones y sus traducciones. La palabra de Dios está a la mano de nosotros. Y cuando nosotros venimos ante Dios, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, siempre dice, mira, cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, eres una nueva criatura. La palabra y ese contacto nos hace renacer, nos hace nuevas criaturas, nos hace niños. Y entramos como niños, ¿verdad?, en la palabra. No sabíamos nada. Hay algunas personas que sí tienen conocimiento, pero no es lo mismo, amados, el tener un conocimiento como si fuera un texto o algo histórico, que cuando tú vienes a los pies del Señor y entonces se te entrega la palabra de Dios, tú la puedes ver de otra manera. Ya tú no la ves como una lectura como cualquier cosa. Tú ves esta palabra
como una revelación de Dios y una palabra que va a transformar tu vida y va a cambiar tu manera de ser. Y cuando nosotros, amados, queremos crecer en sabiduría, en la gracia del Señor, en esa misericordia, en esa bondad, nos tenemos que acercar a la palabra. A través de la palabra es que nosotros podemos ver el carácter del Señor, podemos ver la enseñanza del Señor. En Juan 15, amado, él mismo hablando de sí mismo, esta es una porción que la hemos leído varias veces, pero es cada vez que tú lees la palabra y tú lo puedes entrar en tu corazón. Amados, cuando nosotros decimos que somos niños, que somos hechas nuevas criaturas, estamos en ese nacimiento. ¿Acaso Jesús no le dijo al mismo a Nicodemo, mira, tienes que nacer de nuevo? A aquel se le formó un escándalo en su mente, voy a volver otra vez al vientre de mi madre, pero él se refería a ese nacimiento espiritual, esa renovación espiritual, ese cambio, ¿verdad?, de mente, de corazón. Eso se refería al Señor en ese nacimiento, no era el nacimiento carnal, pero comparándolo, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros nacemos, tenemos nuestros niños, lo primero que se le da es leche. La madre lo alimenta natural. Ahí está la lactancia, que en estos últimos años se está promoviendo mucho la lactancia. Pues la madre en forma natural lo alimenta, pero si no puede con la lactancia, pues viene la botellita, viene la fórmula. Pero de todas maneras es una leche y un alimento especializado para ese recién nacido. Pero si ustedes se fían, ya sea con natural o sea en la botella, tiene que haber una conexión. Hay algunas madres, ¿verdad?, que encajan la botella con una almohadita. Por favor, no hagan eso, se puede ahogar el muchachito. Pero, ¿verdad? Pero lo natural es que usted, madre, coja a su niño en su regazo, lo acerque, si lo va a lactar, ese calorcito, y si no lo va a lactar, pues la botellita, después le dio el alimento, lo puso aquí, le sacó los gasecitos, el nene se volvió y cogió un segundo aire y siguió alimentándose. Todos esos procesos que se dan en esa alimentación y en esa nutrición, hay una conexión. Ahí, yo no sé, ustedes han visto, por lo menos yo no me acuerdo haberlo pasado, pero en las muchas películas enseguida nace el bebé y lo primero, el bebé lo ponen en el pecho de la madre para que haya esa conexión, ¿verdad? Y esa misma conexión que nosotros lo vemos a través de cuando nosotros somos niños, somos de bebé, esa misma conexión, amados, es la que Dios mismo quiere tenerlo con nosotros a través de la palabra. Usted quiere aprender, usted quiere crecer, amados, tiene que tener esa conexión con el amado, tiene que tener esa conexión con el Padre, es la única forma. Y Jesús, hablando aquí en el capítulo 15 en San Juan, Él viene hablando de sí mismo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. La vid, cuando Jesús hablaba, muchas veces hablaba con ilustraciones, con alegoría, con parábola. En el tiempo del Señor se usaba mucho hablar de la vid, porque sabían del vino que tenían que haber una vid, que de ahí salía la uva, y de la uva después entonces salía ese vino, y todo eso era un proceso. Pero Él se comparó, porque sabían que cuando estaban hablando de eso, ese pueblo sabía lo que significaba la vid, esa mata, que si no estaba ahí, y nos decía, y Él se comparaba, yo soy la vid, pero ustedes son el pámpano. Y después seguía así, mira, al pámpano y a esa vid hay que limpiarla. Y nosotros cuántas veces no hemos hablado y predicado cuando nos limpian, ¿verdad? Y nos sacan todo eso. Pero lo importante de esto es que Él se quiere decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Aleluya. Es decir, yo soy la vid.
Tú tienes, para tú crecer, para dar buenos frutos, tienes que permanecer conmigo, tienes que estar así. Y así mismo, amados hermanos, que Dios lo está comparándose con esto, es la cercanía, esa intimidad, es el que produce el crecimiento. Y cuando nosotros hablamos y constantemente hablamos de esto, decimos, Dios mío, pero ¿cómo la palabra? Estoy en la intimidad. Cuando usted saca tiempo para leer la palabra, para usted deleitarse, es bueno, nosotros aquí en la iglesia leímos la palabra, tenemos que leerla. En los estudios bíblicos tenemos que estudiarla. Pero qué bueno es cuando usted está estudiando y a usted se le queda como una duda y no le bastó lo que le dijo el maestro, no bastó lo que dijo el predicador, sino que se quedó con esas ansias de buscar y siguió y volvió y buscó libros y buscó esto, porque se quedó con ese deseo de aprender. Ese deseo de esa duda que había en su corazón. Y a través de ese contacto es lo que nosotros podemos seguir aprendiendo del Señor. En las semanas pasadas, anteriormente, estábamos hablando de Pedro y hablábamos también en Primera de Pedro, en esa ocasión hablábamos en el capítulo 1, los versículos 23, yendo más o menos por esa línea. Vamos a leerlo desde el 22. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. O sea, que la palabra, nosotros en aquella ocasión en el estudio bíblico hablábamos lo que era corruptible, lo que era no incorruptible. Eso no lo vamos a hacer porque usted, si no fue, pues se lo perdió. Pero busque la información. Pero lo importante es que lo que traigo, que esta palabra dice que es la que permanece para siempre. Y la palabra de Dios es viva. Y una cosa que es viva, que tiene vida, también transmite vida. Porque una cosa muerta no puede transmitir de vida, sino pero la palabra ser una palabra viva, como dice aquí, y que va a permanecer para siempre, es la que nos va a cambiar nuestro estilo de vida. Nosotros, a través de la palabra, nosotros somos renacidos. Cuando nosotros hay muchas dudas en nuestros corazones, hay muchas cosas, pero cuando viene la palabra, dice que la palabra nos hace renacer. Cuando nosotros vamos a la palabra nos habla de cómo somos santificados. En Juan 17 dice que a través de la palabra somos santificados. Y el que le voy a citar ahora es a mí, yo creo que el texto que más me gusta cuando se refiere a la palabra. Pablo hablándole a su discípulo, que lo estaba preparando, lo estaba discipulando, le decía al joven Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, del capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es claro, hermano. O sea, si me dan esta parte nada más para decirme cuál es la importancia de la palabra, con esta yo creo que lo dice casi todo. Te dice que la palabra te enseña, la palabra es útil para redarguir, a través de cuando nosotros estamos mirando nuestra vida y empezamos a leer, y a través de la palabra Dios muestra lo que nosotros que tenemos que cambiar. Somos transformados, nos corrige. ¿Cuántas veces estamos queriendo hacer una cosa porque nosotros tenemos un concepto, un pensamiento, pero vamos a la palabra y Dios nos aclara
a través de la palabra, y nosotros podemos entonces, ese concepto erróneo que teníamos, lo podemos, el Señor a través de su Espíritu Santo lo cambia, lo transforma. Y cuando nosotros somos transformados nosotros, amados, esto es algo que es increíble. Cuando tú eres transformado, eres cambiado, tú tienes que testificarlo, porque te da como una cosa. Yo tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no sé si a ustedes les pasa. Muchas veces nosotros venimos tenemos los espacios de oración por la mañana, los espacios de oración por la tarde, en cualquier momento estamos pidiendo oración, pero cuando esa oración es contestada, ese milagro se da. Amados, nosotros tenemos que venir y testificarlo. Y mira, me pasó esto, lo que estábamos orando, porque eso es lo que te transforma a ti, te da un gozo, y tú por naturaleza ya tú quieres compartirlo y dar gracias. Y esa es la palabra, ¿verdad?, que nos enseña y nos capacita. Y a través de esto es una de las herramientas más grandes que nosotros podemos decir, que yo estudiando la palabra, deleitándome en la palabra, yo puedo crecer en gracia, en el amor de Dios. Porque, amados, cuando yo veo la palabra, yo voy viendo el carácter de Dios. Yo veo lo que Jesús enseña del amor, lo que el Señor enseñó de la humildad, el compartir, el ofrendar, el dar. Hay tantas cosas en medio de estas vertientes que tú entonces vas aprendiendo y vas a ser transformado. La palabra, como decía en Timoteo, que es inspirada por Dios. Amados, cuando nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo está el carácter de Dios reflejado, cómo Dios está transformándonos, cómo Dios cambia. Y en las clases que nos dieron hace poco, que cómo fue que juntaron todos los libros para saber que eran esos libros específicos los que tenían que estar dentro del canon de la Biblia, ¿no? Porque tenían que tener un sentido de que lo que estuviera diciendo era lo que era compatible, que entonces decía, sí, esto es inspirado por Dios, porque a pesar de que me lo pongan de diferentes cosas, hay cambio, hay transformación. Y, amados, nosotros tenemos un privilegio bien hermoso. Un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Es que tú tienes, a veces en tu casa, tú puedes tener hasta 4 Biblias diferentes. Que si la del Oso, que si Reina Valera, que si la Nueva Tradición Viviente, que si la Perchita, que si lo otro. Un montón. Hay gente que le gusta la inglés, también la usa. O sea, si yo hiciera ahora una encuesta aquí, ¿cuántas Biblias tú tienes en tu casa? Tú me dirías, pues tengo 2, tengo 3, más de una la tienes. Pero si no te basta con eso, ahora que somos cibernéticos, la tenemos en nuestros celulares, en nuestras tablets. El que no quiera leer, porque hay otros que dicen, ay, es que yo no veo, las tienen en letras grandes, pero todavía los que son vagos y no queremos leerlo ni con letras grandes, miren, hay que tú la puedes escuchar. Hay gente que dice, yo pues, Mundo nos ha dicho un montón de veces, yo vengo y voy para Mayagüez y yo pongo la Biblia que es hablada y voy por ahí para abajo escuchando. No tienes excusa. Gracias, Socorro. Pero fíjense que no tenemos excusa de leer la palabra, de crecer a través de la palabra, porque Dios tenemos toda esta diversidad y forma de tenerla. Pero hay algo bien. Cuando yo escuché esto, me puse a escuchar, y cuando yo escuché esta frase, a mí se me pararon los pelos, porque él dice, amados, dice la palabra del Señor, que cuando a nosotros se nos da mucho, al que se le ha dado mucho, ¿qué le pasa?
mucho se le exige, mucho se le demanda, hay responsabilidad. Nos estamos gozando de que tenemos una diversidad de Biblia, una diversidad de formas de leer la palabra de Dios. Nos gozamos, pero cuando vayamos a la presencia del Señor y Él te diga, bueno, yo he visto que tú no has crecido mucho a través de la palabra, ¿qué pasó? No podemos tener excusa. Yo no tengo excusa. Tú no tienes excusa. Porque muchas veces, y le digo, con dolor en el alma lo tengo que admitir, porque esta predicación no es de aquí para allá, es de allá para allá. Yo, estoy dentro de esto. Muchas veces gasto mucho tiempo en leer lo que no tengo que leer, en ver lo que no tengo que ver, y el espacio para crecer en el Señor es limitado. Cuando uno está preparando y el Señor le está dando estos mensajes, el primer ouch es para uno. La primera pasada de alcohol es para uno. ¿Cuántas veces yo gasto en otras cosas que no lo dedico a la palabra de Dios, a leerlo, a escudriñarlo? Después no tengo excusa. Gracias a Dios que por lo menos acá en la iglesia nosotros nos esforzamos para que haya palabra, ¿verdad? Pero el Señor me inquietó en esto y lo tengo que confesar que fue un ouch para mí cuando yo estaba leyendo y cuando leí y escuché, no tienes excusa, te he dado tanto y no tienes excusa. Así, amados, que cuando nosotros leemos este versículo que el Señor nos está instruyendo a través de esta epístola de Pedro, que nosotros tenemos que crecer en entendimiento, en gracia, tenemos la primera herramienta, que es la palabra de Dios, que sabemos y reconocemos que es inspiración divina, pero ¿qué hacemos que no la estamos usando? ¿Qué hacemos que no la estamos usando para transformar nuestras vidas y transformar nuestros corazones? A través de la palabra, ¿verdad? Crecemos de una manera especial. Es el contacto íntimo con Dios, es de la manera que Dios habla a nuestros corazones, es de la manera en que tú y yo tenemos para aprender, es la manera que Dios se revela a nosotros de una manera especial. Pero ese es el primer punto. Tenemos la palabra, empezamos a comerla, ya sea que sea una leche bien, que no sea una leche adulterada, unos nutrientes, seguimos pasando y creciendo. Pero ¿qué pasa? Hay otra herramienta que nosotros lo hemos dicho. Nosotros, la catacumba, no es la primera vez que hablamos de esto, pero cuando Dios nos repasa y nos repasa, es porque quiere que nosotros pasemos con magna cum laude, no con una mención honorífica. Él quiere que nos graduemos con honores. Y entonces nos vuelve a remachar y nos vuelve a decir, amado, ¿tú quieres tener intimidad conmigo? Tú tienes que tener intimidad conmigo, dice el Señor, pues háblame, acércate. Y lo hacemos a través de la oración. A través de la oración, amado, es que nosotros hablamos con Dios. Y les voy a decir una cosa, a través de la oración usted habla con Dios, pero amado, deje el espacio para que Dios hable a usted, a su vida. No venga con el rollo, con el pergamino, vamos al culto de oración o del devocional y tienes el pergamino y lo sacaste así y empezaste, bueno, vamos a orar por esto, y seguimos orando y orando por eso. Es un pergamino, un rollo, un ritual, se convierte a veces en nosotros en rituales. Y entonces cuando terminamos con el rollo, le decimos amén, cerramos el rollo y nos vamos. ¿Y qué? ¿Tuviste tiempo para escuchar la voz de Dios? ¿Le diste tiempo para que Él te ministrara? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros venimos ante la oración, somos fortalecidos, amados, por medio de nuestra fe. Nosotros tenemos fe que cuando nosotros oramos,
Eso que pedimos en oración, Dios lo va a conseguir. Esa es nuestra fe, por lo menos esa es la mía, la que nosotros enseñamos aquí en la Catacumba 7. Tú tienes fe de que Dios va a hacer la obra, pues vamos a acercarnos a Él y vamos a orar y vamos a bendecirlo, ¿verdad? Y en la palabra hay muchas maneras. Si nosotros pudiéramos decir, si yo empiezo a decir todos los versículos que me hacen y me traen de la oración, hermano, yo no terminaría. En Lucas 12:1 dice, la necesidad de orar es siempre. Tenemos necesidad de orar siempre y no desmayemos. Usted empieza a orar, no desmaye, no pierda la fe, porque a medida que nosotros oramos, la fe se crece. A medida que tú vas orando y le vas pidiendo cosas al Señor, esa fe y esa confianza va creciendo, porque hay momentos bien hermosos. Cuando nosotros oramos, amados, volvemos a eso, al contacto con Dios, a la intimidad con Dios. En Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Vengo en oración, pero también vengo con acción de gracia. No todas las veces que oramos es para pedir. Mire, hay oraciones solamente de gratitud. Hay oraciones de intersección. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Amado, y cuando yo estaba leyendo esto y buscando todas las formas, Jesús estaba siempre orando. Jesús hablaba con la multitud, se retiraba y iba a orar. Y yo lo decía, bueno, ahí va a recargar otra vez energía. Y oraba y ministraba y volvía y oraba. En otra ocasión, en otro pasaje, vi que Jesús se fue desde temprano en la mañana, estaba orando apartado, solo, en esa intimidad con su Padre. Y después que hizo esa oración y esa intimidad y ese proceso, bajó. Y dice la palabra que escogió a sus 12 discípulos. Y yo dice, mira, Señor oró, y a través de esa oración le dio sabiduría para escoger, para saber quiénes eran los que tenía. Es la parte de la oración, amado. Vimos a otro evento de Jesús que había orado y ayunado por 40 días y vino la famosa tentación. Pues, ¿qué nos enseña ese pasaje? Que si oramos, estamos en esa intimidad con Dios, en los momentos difíciles, en los momentos de tentación que vamos a tener, vamos a estar unidos. Y esa oración y ese compartir con el Señor nos va a dar la fortaleza que necesitamos. A través de la oración, amados, somos consolados. ¿Acaso cuando en la vigilia no hablábamos cómo Jesús triste, compungido hasta la muerte, oró 3 veces pidió lo mismo y al final primero aceptó la voluntad del Señor, pero en esa oración un ángel del cielo vino y lo consoló. Jesús fue consolado a través de un periodo intenso de oración. Un momento íntimo con Dios, que Él se abrió completamente, se hizo hombre, la humanidad. Dice en ese momento que sudó como gotas como de sangre, de sufrimiento. Era tanto el dolor que físicamente decía que su sudor era como de sangre. Pero en ese momento no desmayó, siguió orando y al final, amado, fue consolado. A través de la oración somos consolados. A través de la oración, amados, podemos confesar nuestros pecados. Muchas veces podemos venir a un culto de oración, decirle a los hermanos, pues quiero que oren por mí, estoy pasando por momentos difíciles, estoy pasando de tentación, pero a nadie se le ocurre ser tan transparente y decirle, amado, yo quiero que oren por mí porque estoy en pecado, hice esto, lo otro. Pero cuando tú vas a la intimidad con el Señor, ese pecado que te carga, oh, amado, usted en su habitación le puede decir con nombre y apellido a ese pecado. Padre, he pecado, mira, he fallado en esto, ten misericordia.
Y cuando nosotros nos acercamos al Señor con nuestros corazones contrictos y humillados y arrepentidos, que también la semana pasada estábamos estudiando en el estudio bíblico, cuando nosotros venimos de esa manera, Dios nos perdona, Dios nos transforma, Dios nos fortalece. Y es la manera que nosotros podemos estar. En esta transparencia cuando nosotros vamos, miren lo que me encontré en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no tengo máscara, no tengo nada que venga a taparme así. Dice, a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos en esta disposición transparente ante Dios, confesando nuestros pecados y nuestras dudas y nuestros quebrantos con nombre y apellido, somos transformados. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria y como la semejanza del Señor. Vamos a estar cerca del Señor, pero tenemos que ir transparente, hermano. Y eso quizás no lo podemos hacer en un culto de oración aquí los martes o los encuentros de Dios, pero en nuestra intimidad con el Señor podemos hacer este ejercicio. Así que, amados, crecemos a través de la palabra. Crecemos a través del encuentro con el Señor de orar. Muchas veces los hermanos me dicen, ay, no me pongas a orar, es que yo no sé orar. Pero orar es fácil, es hablar con Dios. Lo que pasa es que muchas veces, pues, no, hay gente que tiene más elocuencia y habla más bonito y qué sé yo, y entonces, pues, el que no tiene eso, pues no se atreve. Mire, hermano, atrévase porque usted es lo que tiene en su corazón y usted lo está transmitiendo y hablando con Dios. Así que lo importante es que sepamos que a través de esta oración es que nosotros vamos a crecer. Y por último, no menos importante, amado, vamos a buscar en Hebreo 10, de los versículos 19 en adelante. Hebreo. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo y que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo como gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos en agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora viene lo bueno. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tantos como veis en aquel día que se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino viniendo, exhortándonos, hablándonos unos a los otros. Y esta forma, amados, de venir a la iglesia, y estamos hablando y estamos bien claros, la iglesia no son las cuatro paredes. Donde quiera que estemos, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Yo puedo tener esta comunión cuando yo vengo aquí los miércoles o jueves a trabajar en la iglesia con Socorro. Ya Socorro y yo estamos, pues mira, estamos parte de la iglesia. Cuando nosotros vamos a hacer diferentes cosas, donde quiera que usted esté el cuerpo de Cristo, está la iglesia, pero no dejemos, amados, de congregarnos, de buscarnos los unos a los otros, porque esta es una parte, amados, que nos ayuda a crecer y nos ayuda a adorar al Señor juntos. Mira, amados, cuando nosotros venimos aquí desde temprano y empezamos a adorar, la cosa cambia. Podemos adorar en tu casa,
Decíamos que el hermano Rafi le gusta adorar al Señor y practicarla a las 3 de la mañana. Pues amén, cada loco con su tema, ¿verdad? Pero a otros les gusta estar, a la hermana Luz le gusta adorar cuando ella va por todas esas guindas de Puerto Rico, monte arriba y monte abajo, y la hermana Luz se garita cantando, porque yo lo sé. Nosotros teníamos aquí la hermana Sonia Bonilla, yo me acuerdo que que era un peligro ir con ella en carro, porque ella empezaba a cantar, cogía la pandereta en medio guiando y con la pandereta, y decíamos, mira, por favor, suelta la pandereta, que mira así, porque ella se envolvía en la adoración y se olvidaba que estaba cantando. Cada persona tiene su manera de adorar individual. Pero qué bueno, amados, es cuando venimos en grupo, venimos a la casa de Dios y nos congregamos y adoramos al Señor. Cuando venimos con un revolú y una cosa y seguimos y lo hablamos, cuando terminamos de hablarlo con los hermanos, se nos va. Amén, socorro, se nos va. Se nos calma, la paz viene sobre nosotros. Cuando venimos y tenemos un problema y lo compartimos con otras, con los hermanos, mira, esa comunión es edificante y eso nos hace crecer, amado. Y en medio de este compartir, amados, podemos ayudarnos. La iglesia en pleno nos ayudamos los unos a los otros, nos apoyamos, nos animamos. Cuando estamos enfermos, que un hermano va a su casa o a través de que van a visitarlo, esa es la comunión del hermano. Amados, a veces creemos, hay muchas personas que dicen, bueno, yo me congrego en mi casa, yo leo la Biblia en casa, pero la palabra de Dios dice, si no fuera importante, ¿usted cree que ahí no lo estuviera diciendo en hebreo? La importancia de congregarnos, de buscarle el apoyo, de mirar la necesidad que tiene el hermano. Y alguien me decía en estos días, no es bueno que uno se vaya y gracias, amado, se aísle, porque es peligroso. Alguien me lo decía en estos días. Y qué bueno es cuando alguien viene y te habla y después tú te puedes ir a meditar sobre esto. Amados, cuando nosotros nos aislamos, es como cuando el cazador, el león. Vean esta ilustración. Vemos una manada de leones que los leones cazan en manada. Hay algunos animales y por ahí dicen que la hembra es la que ataca, pero siempre es en manada. Pero la estrategia de esta manada es que, por ejemplo, ya vieron la víctima que van a cazar, no van a la manada a atacarla allí, sino que ellos van haciendo estrategias y van apartando esa víctima de su manada. Y cuando está solita, entonces esa manada, la persona que está destinada a cazarla, la atacó y la mató. Así mismo el enemigo con nosotros. Cuando quiere hacer algo con nosotros, nos va apartando de aquellas personas que saben que nos van a ayudar. Y cuando ya estamos solos, perdidos en el espacio, porque creemos que solo lo hacemos bien, viene el enemigo y nos ataca. Y podemos perder la gracia y todo lo que nosotros y Dios quería hacer con nuestras vidas, ahí quedó. Así que el enemigo también tiene sus estrategias. Por ende, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído y os es anunciado para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión permanentemente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Cuando nosotros estamos aquí juntos, nos anunciamos la palabra de Dios unos a otros. A través de nuestro testimonio, amados, cuando venimos y nos testificamos, mira, me pasó esto, Dios se glorificó, nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por necesidad de tristeza y vemos a un hermano que viene, mira, el Señor me dio esto, el Señor me ayudó, yo estaba enfermo y el Señor me sanó, amado, eso como que te da
En lo más interior tú dices, pues, si a fulano le resultó, a mí también me va a resultar. ¿Qué tú hiciste, fulano? Pues mira, yo hice esto, lloré, yo busqué, yo me instruí, yo ayuné. Y el hermano viene sanamente y le cuenta todo lo que hizo. Y entonces, ¿y qué uno dice? Si uno es inteligente, dice, pues si el hermano pasó por esto, estaba pasando por prueba y pasó por esto, pues yo también lo puedo hacer. Eso es tan sencillo. Estamos en la comunión de los hermanos y unos a otros nos debemos apoyar, nos debemos enseñar. Y eso es lo más importante para nosotros poder crecer. Y si pudiéramos decir un resumen de todo lo que hemos hablado, y si yo le doy permiso para cuando usted salga por esa puerta se le olvide, se puede olvidar de todo, pero no le doy permiso para que se olvide de este resumen. Podemos crecer en el Señor por medio de la palabra de Dios. Podemos crecer en entendimiento y en gracia a través de la oración a Dios y la intimidad de Dios a través de la oración. Y por último, y no menos importante, crecemos en la gracia y en el entendimiento a través de la comunión con los hermanos, a través de esta comunión de la iglesia. Si usted se le quiere olvidar todo lo que yo le dije anteriormente, no se olviden de estas tres cosas: la palabra de Dios, la oración y la comunión con los santos. Y todo esto nos lleva a tener una intimidad y una manera de crecer y nosotros ver a través de todo esto. Y todo esto unido es a través, que es la parte más importante, que es a través de la fe que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros pasamos por todas estas etapas, nosotros crecemos en fe, crecemos en entendimiento, crecemos en confianza, porque sabemos que a través de la palabra somos edificados, a través de la oración somos edificados, somos fortalecidos. Y a través de la comunión de los hermanos. No hay más cosa hermosa que poder leer la palabra juntos, orar juntos y estar juntos en armonía con los hermanos, que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es venir en armonía. Y qué hermoso cada vez que nosotros leemos eso. La palabra es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Que yo cuando vea que la palabra es la que me guía, la que me ilumina, la que me da claridad. Amado, y esto es lo más importante, que nosotros cada vez que leamos este versículo de antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra. Porque todo esto junto es solamente para darle la gloria al Señor. Y a través de esto nosotros crecemos. Así que, amados, les exhorto nuevamente a que nosotros podamos crecer en el Señor, anhelar crecer en el Señor a través de esta dinámica de la palabra, de la oración y de la comunión con los hermanos. Así que, amados, Señor les bendiga en esta mañana. Y antes de irme, yo quiero que el llamado es para todos, amados. Tenemos que hacer un llamado a nuestras vidas, a reflexionar. Yo tuve que reflexionar mientras escribía esto y Dios me pasó una película de los momentos que yo pierdo, que debiera aprovechar, todas estas cosas. Y yo creo que el llamado en esta mañana es que nosotros podamos venir ante la presencia de Dios transparente y analizando, Señor, en qué te estoy fallando, qué no está permitiendo que yo crezca en ti. Quizás no estoy leyendo la palabra como debo leerla. Quizás no estoy orando y buscando esa intimidad contigo. Quizás no me gusta estar con los hermanos porque algunos son hipócritas o algunos me miran mal. Entonces, mira, hermano, vamos a encontrar todas esas cosas porque somos humanos, estamos aquí, no somos perfectos. Y le buscamos 7 patas al gato cuando solamente tiene 4. Pero, amados, yo creo que nosotros a través de todo esto sí podemos crecer y anhelar, crecer y enseñar y amados, no solamente crecer, sino también ayudar a crecer a otros.
Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie en esta tarde ya? Y no le voy a pedir que pase al frente, simplemente vamos a analizar y decir, Señor, ¿en qué parte estoy de estas 3 cosas que la hermana traía? ¿En qué 3 cosas yo no estoy haciendo que me está deteniendo el crecimiento hacia ti, hacia vivir mi vida de santidad y estar en una eternidad contigo? Padre, en esta tarde te damos gracias, Jesús. Hemos leído, Señor, tu palabra y hemos estado meditando en las cosas que están en tu palabra, Señor, teniendo conciencia, Señor, de que a través de la palabra nosotros crecemos, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tú redargullas nuestro corazón, que podamos en lo más íntimo de nuestro ser, quizás cuando estemos en nuestras casas descansando, podamos meditar, Señor, y ver en qué estamos perdiendo el tiempo, Señor, en qué, Señor, no estamos haciendo lo correcto, en qué parte, Señor, está deteniéndose mi crecimiento en ti, Señor. Padre, te pedimos perdón cuando nosotros nos entretenemos en tantas cosas y no te damos el espacio y el tiempo a ti, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte perdón, pero queremos pedirte perdón y reflexionar y empezar de nuevo, Señor, para que nosotros podamos continuar con el crecimiento que tú quieres. Padre, que podamos ser a la misma estatura que tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que podamos ser dirigidos hacia esa estabilidad y a ese crecimiento espiritual que tú quieres que tengamos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Señor les bendiga, amado.